¿Cómo están, queridos hermanos? Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio, en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Siempre comento lo mismo, pero aunque suene redundante, igual quiero mencionarlo. Es para mí un enorme privilegio poder acompañarlos en el estudio de la palabra de Dios. Porque bueno, el Señor a través de este tiempo sigue edificando mi vida, enseñándome, así que lo valoro mucho, valoro sus vidas, y todo este tiempo que tenemos de compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Pedirles disculpas por la demora en esta última parte del año, pero bueno, agradecida al Señor de poder reencontrarnos. Hoy vamos a compartir el contenido de la lección 7. Este fue el desafío de este año, transitar sobre y conocer un poco más la vida del apóstol Pablo a través de sus viajes, descubrir los aspectos más sobresalientes de su vida, de su ministerio. Y como les anuncié a principio de año, este es un primer acercamiento que hacemos del apóstol Pablo a través de Lucas, que es el que relata la historia del apóstol Pablo. Y bueno, también nos adentramos en algunas cartas del apóstol Pablo, pero muy por arriba, sin la debida profundidad, porque bueno, el desafío, si Dios quiere, es el año que viene poder profundizar sobre las cartas del apóstol Pablo. Para ello consideraba importante acercarnos a la vida del apóstol Pablo, a cómo fueron sus primeros años de convertido, y hoy nos toca ver sus últimos años de convertido, ¿no? Nos toca ver este tercer viaje que es tan importante para el ministerio del apóstol Pablo, esta faceta que vemos del apóstol Pablo como misionero, pero bueno, dentro de la faceta de misionero también podemos observar su faceta de escritor, su faceta de pastor, que discípulo de Cristo, distintas aristas de esta vida tan rica como lo fue la del apóstol Pablo. Y llegamos a los años finales del apóstol Pablo, su último viaje, sus prisiones, la persecución final y cómo ese último periodo forjaron el legado del apóstol Pablo. Y yo les decía que estuvimos viendo varias aristas del apóstol Pablo. El énfasis en esta lección 7 está puesta en el corazón pastoral de Pablo. Si bien Pablo no fue un pastor como lo conocemos hoy, de una iglesia y de un grupo de feligreses en particular, el apóstol Pablo tuvo un ministerio pastoral muy importante en estas comunidades de fe que iban formándose, que iban creciendo, y que él asumía una responsabilidad muy grande con estas comunidades de fe, y eso lo podemos observar en sus viajes y también en sus cartas, con una preocupación muy marcada, un compromiso muy marcado de parte del apóstol Pablo por seguir edificando estas vidas, estos líderes que iban formando nuevos líderes o nuevos discípulos, y cómo él asume esa responsabilidad con tanta seriedad y con tanta entrega. Un poco vamos a ver eso hoy muy brevemente, porque bueno, requeriríamos mucho más tiempo del que tenemos, ¿sí? para verlo con mayor profundidad. Yo les cuento que esta presentación la hace la IA con mi clase. Yo subo mi clase y me genera una presentación, y me pareció muy interesante porque aparecen algunas imágenes que son muy simbólicas, como por ejemplo la pluma y las cadenas, ¿no? Un poco lo que él desarrolla los últimos años. Sigue escribiendo compulsivamente cartas tan valiosas, tan potentes en medio de prisiones y de persecuciones. Una gran enseñanza la vida del apóstol Pablo para nosotros hoy.
A diferencia, vamos a adentrarnos de lleno al contenido de la lección 7. A diferencia de los primeros viajes del apóstol Pablo, que fueron más bien de expansión, este tercer viaje misionero, que lo ubicamos entre el 52 y el 57 después de Cristo, tuvo un tono diferente, ¿sí? Acá el apóstol Pablo en este tercer viaje no buscaba abrir nuevas obras, sino fortalecer las obras, las comunidades existentes, afianzar la fe de estos nuevos creyentes y preparar a las comunidades para su futura ausencia. Fue un viaje que reveló su corazón pastoral, ¿no? Un siervo que se preocupa, se ocupa por enseñar las verdades del mensaje, del Evangelio de Cristo, ora, advierte, anima una y otra vez. Dice la palabra de Dios, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y esta palabra es clave para este tercer viaje misionero, confirmando. Acá la tarea fundamental que tuvo el apóstol Pablo fue consolidar esta fe que estaba creciendo, porque él sabía que iba a ser una fe que iba a estar golpeada, amedrentada por la persecución, por el sufrimiento, por las falsas doctrinas que andaban circulando, y entonces él tenía la loable tarea de confirmar a estos hermanos. Dice, la historia del tercer viaje misionero de Pablo empieza en Hechos 18:23. Lo primero fue ir por Galacia y Frigia confirmando a los hermanos. Luego pasó a Éfeso, donde se quedó casi 3 años. De allí volvió a Macedonia, luego cruzó a Tróade y continuó hacia Mileto, Tiro, Cesarea y Jerusalén. Ahí ustedes tienen el mapa y en la clase escrita algunos detalles de estos viajes y de la relevancia de su presencia en cada uno de estos lugares. Vamos a centrarnos porque este tercer viaje, podríamos decir que el corazón de este tercer viaje fue Éfeso, una ciudad donde la superstición, la idolatría estaba al orden del día, y ahí se había formado una comunidad. De hecho, esto lo vamos a ver con mayor detalle el año que viene, cuando veamos la carta de Efesios, ¿no? Una carta tan hermosa. Bueno, y aquí Pablo se permanece en este lugar casi 3 años, estableciendo un ministerio que por un lado combinaba la enseñanza doctrinal rigurosa, ¿sí? Vemos que él iba todos los días a esta escuela de Tirano que se menciona en Hechos 19 a enseñar, dedicaba horas de su tiempo, él trabajaba además, y después dedicaba horas de su tiempo a edificar a los nuevos creyentes, a aquellos que abrían su corazón, porque bueno, también recuerden ustedes que en este momento hay mucha oposición también del liderazgo judío, que no habían recibido bien al Mesías, y entonces se sostenía esa oposición, ¿no? En tiempos de Pablo también. Y por otro lado también una confirmación espiritual en lo que tenía que ver con las manifestaciones sobrenaturales en ese lugar a través de la vida de Pablo. Y es muy interesante lo que dice Lucas en Hechos. Dice, Dios se manifestaba a través de la vida de Pablo. Porque claro, Dios se manifiesta, no era Pablo haciendo obras, y Pablo lo tenía muy claro, y eso era lo que pregonaba, ¿no? Dios se manifestaba a través de su vida también con obras sobrenaturales, hasta tal punto sobrenaturales que hasta se resucita un muerto, podríamos decir, en este tercer viaje del apóstol Pablo, ¿no? Hay un gran poder en la vida de Pablo, y una gran garantía también de que lo que él estaba diciendo era cierto, ¿no? Y también, además de esta garantía, a través de los milagros que se daban a través de la vida de Pablo, también esta garantía enseñando las verdades de nuestro Señor, ¿no? Las verdades del Evangelio, con una enorme preocupación, porque, por ejemplo, en ese lugar había mucha atadura que tenía que ver con la idolatría, con las supersticiones,
Y ahí el apóstol Pablo hace un trabajo impresionante, ¿no? Entre la enseñanza de la palabra y el poder visible en estas manifestaciones milagrosas, ¿eh? Es muy potente esta travesía, no quiero decir otra cosa. Bueno, sí, esta travesía, ¿no? Que tiene el apóstol Pablo en estos lugares. Y hay algo muy interesante que yo se los mandé a leer también, que es el discurso de despedida. Un poco este discurso consolida, cierra la parte misionera del apóstol Pablo, desnuda este corazón tan noble, tan entregado a la obra misionera, de predicación y de preocupación que tiene el apóstol Pablo. Entonces es como un discurso central, ¿no? Que yo por eso lo traigo aquí a la lección 7. Y yo les añadí a la lección 7 un fragmento del libro de Berkeley sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, y lo voy a leer de aquí. Un poco sintetiza lo que Pablo les quiso decir en este discurso de despedida. Dice: Pablo se despide de los ancianos de Éfeso sabiendo que no los volverá a ver. Su mensaje es uno de los textos pastorales más conmovedores del Nuevo Testamento, ¿no? Dice, él recuerda su servicio con humildad y lágrimas, declara haber anunciado todo el consejo de Dios, exhorta a los líderes a velar por la iglesia, recordando que el Espíritu Santo los puso por pastores, y se despide con oración y con lágrimas. Y hay yo un fragmento que les subí a la clase, que se los quiero leer. Dice: no podemos hacer un análisis completo de un discurso de despedida tan emotivo, pero hay cosas que resaltar en él. Lo primero es que Pablo dice ciertas cosas acerca de sí mismo en este discurso. Había hablado sin miedo, les había comunicado todo el plan de Dios sin buscar ni la admiración ni el favor de nadie. Había afrontado el futuro con nobleza. Era cautivo del Espíritu Santo, y en esa confianza se arriesgaba a lo que el futuro le tuviera reservado. Pablo exhorta a sus amigos, les recuerda su deber, eran los encargados del rebaño de Dios. Esa no era la obligación que ellos habían elegido, sino para lo que habían sido elegidos. Les recuerda los peligros. El contagio del mundo siempre amenaza. Donde está la verdad, la falsedad ataca. Tendrían una guerra constante para mantener intacta la fe y la iglesia pura. En toda la escena de este discurso de despedida se respira un afecto tan profundo como puede albergar el corazón humano. Ese sentimiento debe estar presente en todas las iglesias, porque cuando muere el amor, la obra de Cristo no puede más que secarse. Espero que les haya gustado, me pareció muy bien explicado y con una emotividad que, como les decía, ¿no? Pone a la vista de todos este corazón pastoral del apóstol Pablo, ¿no? Esto que después vemos en las cartas, que lo vemos en Hechos, y que después vemos esta amorosidad, esta presencia, esta preocupación que tiene Pablo por las comunidades de fe, por los nuevos discípulos, que él sabía muy bien que iban a afrontar, al igual que él, desafíos muy importantes, sufrimiento, y él una y otra vez quiere mostrarles la importancia de mantenerse firmes en la fe, en las enseñanzas, en la sana doctrina. Así que es un momento muy trascendente de la vida del apóstol Pablo. A pesar de las
de las advertencias proféticas de que sería arrestado, Pablo no se desvió de su camino. Él quería regresar a Jerusalén. Y esto fue un acto de entrega total al propósito de Dios, aceptando el sufrimiento como parte integral de su llamado. Cuando a él le dicen que sería capturado en Jerusalén, Pablo dice: estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir por el nombre del Señor Jesús. La misión cristiana implica disponibilidad total incluso ante el sufrimiento. Y el apóstol Pablo, ustedes lo van a leer en Hechos, también él tiene actitudes, señales de una presencia de Dios, de una claridad, de una fortaleza realmente admirable. Él hace una recaudación, también una convocatoria a que la iglesia allí en Jerusalén reciba ayuda de parte de las otras iglesias, de los gentiles, y eso también es un símbolo muy importante que quiso dejar establecido el apóstol Pablo de unidad, muy, muy, muy importante, ¿no? Que también quiero destacar, si bien no es el centro, todos estos son indicios que nos muestra las características de este corazón humilde, entregado a la causa, presente en cada una de las comunidades, aún en la distancia, ¿no? Porque él, pese a que se distancia físicamente de estas comunidades y cae preso y también con sus temas de salud, y él una y otra vez expresa en sus escritos este amor por los suyos, y también eso es presencia, aunque los distanciaba físicamente, estaban distanciados, sigue habiendo presencia del apóstol Pablo a través de sus escritos, ¿no? Esto lo quiero destacar porque forma parte de este corazón pastoral, ¿no? Las prisiones de Pablo no detuvieron su ministerio, al contrario, lo transformaron. Su influencia se expandió desde las cortes de los gobernadores, cuando él se tenía que plantar a defender su causa, a discutir, a presentar el evangelio de la verdad, hasta en un barco en plena tormenta, que eso también aparece en el libro de los Hechos. Allí está la presencia de Dios a través de Pablo, quien incansablemente sigue predicando, enseñando, a pesar de las adversidades, de los sufrimientos que él tiene que atravesar. Por ejemplo, un evento clave que ustedes lo van a leer también allí en la lección 7, el naufragio en Malta. Y a pesar de ser prisionero, él asume allí también un liderazgo. Por eso, a él no lo detiene ni estar frente a las autoridades ante un montón de personas, y tampoco lo detuvo ese momento el ser también un líder espiritual en ese lugar y demostrar una vez más el poder de Dios, la cobertura que él tenía de parte de Dios en ese lugar. Así que también, y Dios nunca abandonándolo, nunca dejándolo ahí echado a su suerte, sino dándole esa cobertura espiritual, y cómo el Espíritu Santo se manifestaba a través de su vida. Durante su primer cautiverio, Pablo vivió bajo arresto domiciliario. Aunque su cuerpo estaba confinado, su voz llegó más lejos que nunca. ¿Cómo? A través de estas cartas poderosísimas. Escribe la carta a los Efesios, escribe a los Filipenses, escribe a la comunidad de Colosas, le escribe a Filemón, todas cartas poderosísimas, que la condición era la prisión, encadenado, pero con la libertad para seguir enseñando a través de sus cartas. Y este legado escrito desde
desde este lugar de prisionero, son y han sido fundamentales hasta el día de hoy para las iglesias, para la edificación, ¿no? Hasta la actualidad. Fíjense el legado hasta dónde llegó, todo lo que él escribió en ese lugar de tanto sufrimiento, que parecería que habían acallado su voz y su obra. Muy por el contrario, le dio más poder, más sabiduría para escribir estas maravillosas cartas, que vamos a ir después aprendiendo, si Dios quiere, el año que viene, juntos, el contenido, la profundidad de cada uno de sus escritos. Pero uno no se tiene que olvidar que en este contexto Él escribe. Él escribe durante los viajes, sí, que ustedes lo van a también ver resumido en la lección 7, y también escribe cartas en sus prisiones. Fíjense, era un hombre inquieto, era un hombre lleno de poder, ¿no? Incansable, era un hombre incansable, era un hombre que a mí me llamó la atención, me sorprendió, porque en el tiempo del tercer viaje él mantenía su profesión, porque también se tenía que mantener, tenía que ayudar a los necesitados, porque él también pensaba en las comunidades que más necesidades económicas pasaban, y él buscaba la manera en que sean sostenidos y ayudados, este trabajo colaborativo también que él enseñaba y transmitía, y él también trabajando y enseñando. Era un hombre incansable realmente. Gracias, Señor, por el empuje que le diste al apóstol Pablo, por su sabiduría, y porque él hacía todo eso porque amaba profundamente al Señor y amaba su obra, ¿no? Amaba a las personas. A mí eso es algo que también me conmueve. A veces se lo ve al apóstol Pablo como en ese lugar donde él a veces tiene enseñanzas fuertes, ¿no? Pero era un hombre que amaba también mucho a las personas, que tenía amor por las almas, porque quería que las almas sean salvas. Quería que estas personas que se iban añadiendo a las iglesias, a estas comunidades de fe, crezcan, se fortalezcan, no abandonen la fe, que no sean engañados. Él tenía todas estas preocupaciones en el medio, de atravesar diversas pruebas, pero creo que él se sentía en un punto también en deuda con el Señor. Y está bien, porque él había también... ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos su conversión? Él eso lo tenía muy presente. Él tenía muy presente cómo el Señor lo había transformado. Él era, ¿se acuerdan ustedes? El predicador de la gracia gratuita. Y él así lo entendía. Él había recibido el perdón, la redención. Él se había encontrado con el mismísimo Mesías. El Señor Jesucristo se había revelado y él se sentía en deuda con el Señor por su pasado. Si bien él recibió el perdón de los pecados y no había nada que reclamarle, porque cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, ya está, el Señor no nos reclama más nada, pero él sí asume un compromiso muy fuerte, porque él se encontró en que tenía una tarea por delante muy grande y que él la iba a asumir con absoluta responsabilidad y amor por el Señor y también por las almas, en ese doble llamado que tiene. No iba a ir solamente al pueblo judío, él se iba a expandir, iba a predicar a los no judíos, porque había entendido que la gracia gratuita era para todos. Y él también tuvo una tarea difícil, que fue convencerlos a todos de que esta gracia era para todos. Y no fue tarea sencilla para el apóstol Pablo, porque él tuvo mucha oposición hasta lo último de sus días. Lo trataron de hereje, así como él trató de herejes en su momento a sus compatriotas. Después a él lo trataron de hereje, de mentiroso, de fabulador. Sin embargo, él persistió hasta lo último, hasta el último suspiro, y eso también es admirable, es realmente admirable. Por eso lo traigo a la lección 7.
Y acá llegamos a sus últimos años, ¿no? Su muerte la podemos ubicar entre el 64 y el 67 después de Cristo. Tras un breve periodo de libertad, Pablo es arrestado nuevamente durante la persecución que Nerón, en manos de Nerón, quien culpa a los cristianos del incendio de Roma. En algún momento, yo creo que ya esto lo mencioné, así que no nos vamos a adentrar a la parte histórica, pero bueno, era un momento muy crudo para los cristianos, un momento de persecución muy difícil, muy sangriento, Nerón muy enojado, y bueno, y él tiene que transitar sus últimos días en una condición muy difícil de salud y bueno, de salud él tenía algunas dolencias físicas al parecer. La tradición dice que bueno, que este es el momento en el que terminan con la vida del apóstol Pablo, y él entregando su vida por causa del Evangelio, ¿sí? En sus años finales, la preocupación principal de Pablo era la estructura y la salud doctrinal, la sana doctrina de las iglesias que él las cuales había participado de sus fundaciones o de sus crecimientos, ¿sí? Y sus cartas pastorales, porque así las conocemos. Por eso hablamos del corazón pastoral del apóstol Pablo en esta última parte. Sus cartas pastorales son un legado muy importante de liderazgo y de cómo hasta el día de hoy la Iglesia de Cristo se tiene que comportar, cómo la Iglesia de Cristo puede crecer y se puede consolidar, sostener en medio de las dificultades. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas como Iglesia del Señor? Bueno, vamos a las cartas pastorales, por ejemplo, y ahí vamos a encontrar consejos, enseñanzas valiosas para nuestras vidas, ¿sí? Y si bien todo este tema de las cartas pastorales es algo que va a venir, el año que viene vamos a meternos de lleno en estas enseñanzas. Yo no quería dejar de decirles cuál era el escenario en el que él escribe las cartas. Escribe en prisión, Primera de Timoteo, escribe Tito, algo que no mencioné, creo, y es que así como en las clases anteriores hablamos de los compañeros y compañeras del apóstol Pablo, de sus amigos, de sus íntimos, de estos ayudantes, de sus discípulos, de los hermanos que sirvieron junto al apóstol Pablo, Priscila, Aquilas, Timoteo, Silas, Bernabé y tantos otros. En este tercer viaje aparece Tito, aparece Erasto y tantos compañeros que estuvieron allí, Lucas, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque también se tuvieron que esparcir en momentos de persecución, pero no quiero dejar de mencionarlos porque él los menciona en sus cartas con tanto amor, con tanto agradecimiento, con tanta gratitud. Qué bueno es ser agradecido, también a los hermanos, a las hermanas. El apóstol Pablo era un hombre agradecido con el Señor y también agradecido con los que habían estado con él, ahí codo a codo sirviendo al Señor. Y el último escrito del apóstol Pablo, que data entre el 66 y 67 después de Cristo, es un testimonio personal. Es una carta muy íntima, que es la carta de Segunda de Timoteo. Un llamado a la fidelidad hasta el final, ¿no? Y es la última exhortación que tiene el apóstol Pablo a su queridísimo Timoteo, a su discípulo amado. Al final de su vida, consciente el apóstol Pablo de que estaba llegando su muerte inminente, lejos de que de que podamos ver un Pablo derrotado, hay victoria en cada una de sus palabras en Segunda de Timoteo, porque él midió su éxito no por los logros o por la libertad física, sino por la fidelidad a Cristo y al ministerio que le fue encomendado. Y él termina en este martirio, porque indica la tradición que lo decapitan al apóstol Pablo por orden de Nerón en Roma.
Él, una de las últimas cosas que dice y que quedan registradas es esta palabra, que es muy fuerte, muy conmovedora, que le escribe a su amado Timoteo. Le dice a Timoteo: Timoteo, he peleado la buena batalla. Claro que sí. ¿Cómo no peleó el apóstol Pablo? Peleó con uñas y dientes. He acabado la carrera. Pero ¿saben qué? Además de haber dado batalla y de haber acabado la carrera, ha guardado la fe. No se ha apartado ni un ápice de la fe, de la comunión con su Señor, de la obra del Espíritu Santo. Y esto es una enseñanza para nosotros, ¿no? El ministerio de Pablo, y con esto quiero cerrar, no se basó en prestigio, en poder, en tecnicismos, en sabiduría humana, sino en una devoción total forjada en el amor. El impulso central de toda su vida fue el amor que recibió del Señor Jesucristo. Un motor que lo urgía a dedicarse completamente a los demás. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No solo predicaba el Evangelio, sino que se entregaba a sí mismo en servicio, en sacrificio y en un amor desinteresado. Y podemos decir que el liderazgo espiritual auténtico se basa, se mide por el amor, por este profundo amor, por esta profunda entrega y devoción por nuestro Señor. Y hasta acá termina la lección 7. Ustedes tienen aquí el resumen cronológico de lo que estuvimos viendo en esta lección 7. Van a tener, les muestro aquí, la lección escrita, también con resumen, en donde observan por un lado las cartas con el lugar de redacción y con la relación que hacemos con sus viajes, para que ustedes también lo tengan claro y presente, y después tienen todo el contenido de los viajes, de este viaje y de los distintos lugares que él visitó. Fundamentalmente el centro en este tercer viaje, como les decía, ha sido Éfeso, su mensaje de despedida, que ahí nos muestra en forma brutal el corazón amoroso y pastoral del apóstol Pablo. Y les dejo también esta presentación para que ustedes tengan también como guía. Por otra parte les dejo, acá no es lección 6, es lección 7. Les dejo la actividad de la lección 7 y les voy a subir, además es una actividad de 4 preguntas, a ver qué enseñanza les dejó este tercer viaje y este final del apóstol Pablo. Y les voy a subir también un primer video, que es un video resumen, que es un video que también se hace con inteligencia artificial, no es mi voz, pero es el contenido de la clase que yo redacté, ¿sí? Son 6 minutos, es un resumen de la clase, así que me pareció interesante, creo que les va a servir para repasar el contenido de la lección 7. Y les voy a subir, que es el broche de oro para mí, el fragmento de la película del apóstol Pablo. Es una película relativamente nueva, es una película que está contada la vida del apóstol Pablo a través de Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles. Y la película termina justamente con la lectura del actor que hace el apóstol Pablo de Segunda de Timoteo, de la última carta escrita por el apóstol Pablo.
Y con eso quiero despedirlos y cerrar las lecciones de este año. Y por último, durante los próximos días les voy a subir la lección 8, que consiste en el trabajo final. Un trabajo que va a sintetizar las 7 clases y que bueno, ustedes van a poder hacer los próximos días. Y el video que les subí de la película es muy emotivo y termina con un corito. Con el corito que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.